Hoy vamos a hablar sobre Simón Pedro. Simón Pedro, también conocido como Cefas. Juan capítulo 1 versículo 42, para corroborar. Fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo nuestro Señor. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos del Señor, un apóstol y una columna de la iglesia. Gálatas capítulo 2 versículo 9, para corroborar. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida, como todos nosotros lo podemos tener. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Simón Pedro era originario de Betsaida, Juan capítulo 1 versículo 44, para corroborar, y vivía en Capernaum, Marcos 1:29, corrobora. Dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado, 1 Corintios 9:5 y Marcos 1:30 lo corrobora, y él, Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de la pesca, Lucas 5:10. Simón Pedro conoció a Jesús el Señor a través de su hermano Andrés, quien había seguido al Señor después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Juan capítulo 1 versículo 35 y 36 corrobora. Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas, el cual es en arameo, o Pedro en griego, que significa roca. Juan capítulo 1 versículo 40 al 42, para corroborar. Más tarde Jesús el Señor llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11 muestra esta gran verdad. Inmediatamente Pedro dejó todo. Apunten esa palabra. Pedro dejó todo para seguir al Señor. Versículo 11. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús, siendo un líder nato. Pedro se convirtió en el portavoz de facto de los 12. Mateo 15:15, Mateo 18:21, 19:27, Marcos 11:21, Lucas 8:45, 12:41, Juan 6:6, Juan capítulo 3 versículo del 6 al 9 y también versículo 36. Más importante aún, fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En verdad, es Jesús el Señor. Y esto es una verdad que Jesús dijo que le había sido revelada a Pedro por Dios mismo. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17, para corroborar. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Solo esos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ustedes recordarán, en Marcos capítulo 5, versículo 37. Y cuando Jesús el Señor se transfiguró en el monte, Mateo capítulo 17, versículo 1, para corroborar. A Pedro y Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena, Lucas 22:8, para corroborar. En varias ocasiones, Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Caminó sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versículo 28 y 29 lo corrobora. Y rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Versículo 30 lo corrobora. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús el Señor para reconvenirle por hablar de su muerte. Mateo 16:22, y fue rápidamente corregido por el Señor en el versículo 23. Acuérdense lo que le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas o la mira en el Señor. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús en Mateo 17:4, y se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Versículos 5 y 6 corrobora.
Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, y lo vemos en Juan 18:10. E inmediatamente se le dijo que metiera su espada en la vaina, versículo 11. Fue Pedro quien se jactó de que nunca abandonaría al Señor, aunque todos los demás lo hicieran. Mateo 26:33 corrobora. Y más tarde negó 3 veces que conocía al Señor. Versículo del 70 al 74. A través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Jesús reafirmó a Simón como Pedro, la roca, en Mateo 16, versículos 18 y 19, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia de Jesús. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Marcos 16:7. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y sobre todo restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como un apóstol. Juan capítulo 21, versículo 6 para corroborar, y también tenemos versículos del 15 al 17. En el día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud de Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 14 para corroborar. Y la iglesia comenzó con una afluencia de cerca de 3,000 nuevos creyentes. Versículo 41. Más tarde, Pedro sanó a un cojo que pedía limosna. Hechos capítulo 3. Y predicó audazmente ante el Sanedrín. Lo vemos en Hechos 4. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro al predicar de Cristo Jesús, el cual había resucitado. Hechos capítulo 5. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas. Pedro predicó el día de Pentecostés. Esto lo vemos en Hechos 2. Entonces, él estaba presente cuando los samaritanos recibieron al Espíritu Santo. Hechos capítulo 8. Finalmente fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10 para corroborar. De esta manera, Pedro abrió 3 mundos diferentes y abrió la puerta de la iglesia a los judíos, samaritanos y gentiles. Mis hermanos, el evangelio es para toda criatura. Aleluya. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio, se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, un gentil. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace acepción de personas. Hechos capítulo 10, versículo 34 registra esta gran verdad. Después de eso, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban conformarse a la ley judía. Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 11 para corroborar. Otro episodio de crecimiento en la vida de Pedro tiene que ver con su visita a Antioquía, donde disfrutó del compañerismo de los creyentes gentiles. Sin embargo, cuando algunos judíos legalistas llegaron a Antioquía, Pedro, para apaciguarlos, se retiró de los cristianos gentiles. El apóstol Pablo vio esto como una hipocresía y se lo dijo así en la cara de Pedro. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14 registra esta pequeña exhortación. Bueno, no pequeña, fue una gran exhortación delante de todos. En su vida adulta, Pedro pasó tiempo con Juan Marcos. Esto lo vemos en primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Quien escribió el evangelio de Marcos basado en los recuerdos de Pedro de su tiempo con Jesús. Pedro escribió 2 epístolas inspiradoras, primera y segunda de Pedro, entre los años 60 y 68 después de Cristo. Por cierto, Pedro no fue el primer papa romano, porque cuando el primer papa romano apareció, esto fue en el año 300 después de Cristo. Pedro ya era polvo hace rato.
Jesús dijo que Pedro moriría como un mártir. Lo vemos en Juan capítulo 21, versículo del 18 al 19. Una profecía que se cumplió probablemente durante el reinado de Nerón. La tradición dice que Pedro fue crucificado al revés, o sea, invertido, en Roma, y aunque la historia puede ser cierta, no hay ningún testimonio bíblico o histórico de los detalles de la muerte de nuestro hermano Pedro. Él simplemente dijo que no quería morir o no era digno de morir como murió su Señor Jesús. Ahora, mis hermanos queridos, ¿qué podemos aprender de la vida de nuestro hermano Pedro? Bueno, aquí hay varias lecciones. Jesús vence el miedo, ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado o cruzara el umbral de un hogar gentil por primera vez. Pedro encontró valor en seguir a Cristo. Ahí está la clave. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18 para corroborar. Jesús perdona la infidelidad. Después de haberse jactado de su fidelidad, Pedro negó fervientemente al Señor 3 veces. Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero con Jesús el Señor, el fracaso no es el fin. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13 para corroborar. Jesús nuestro Señor pacientemente enseña. Una y otra vez Pedro necesita corrección y el Señor le dio con paciencia, firmeza y amor. El maestro busca estudiantes dispuestos a aprender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice el Salmo capítulo 32, versículo 8. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón Pedro el pescador áspero e imprudente era. A los ojos de Jesús, una roca firme y fiel. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 para corroborar. Jesús usa personas y los convierte en personas que son como vasos de honra. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Lucas capítulo 5, versículo 10, para corroborar. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia porque era una persona sin letras y del vulgo. Pero entonces se dieron cuenta de que Pedro había estado con Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 13 para corroborar. Estar con Jesús, permanecer en Jesús, vivir con Jesús y vivir para Jesús es lo que hace la diferencia en todos nosotros los creyentes. Con la vida de Pedro recordamos que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Todo creyente tiene el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Eso es un sello irrevocable. Efesios capítulo 4, versículo 13 para corroborar, Romanos 8:1, Romanos 8:35 al 39, etcétera, etcétera. Pero entonces, mi hermano David, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Es una pregunta muy válida. Un versículo clave para entender la llenura del Espíritu Santo es Juan capítulo 14 versículo 16, donde Jesús el Señor prometió que el Espíritu Santo moraría en los creyentes y que su residencia sería permanente, no temporal, permanente. Acuérdense que Él dijo que se iba a preparar moradas, pero que no nos iba a dejar solos, sino que venía el Espíritu Santo, el Paracletos, el compañero que iba a estar con nosotros. No solo en los momentos maravillosos de nuestra vida, sino también en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de lágrimas, en los momentos en donde estamos batallando con nuestros hijos, con una enfermedad. Ahí está el Paracletos, el Espíritu Santo, al cual el mundo entero no lo conoce, pero el creyente sí lo conoce porque lo ha recibido por fe, no por obra alguna. Es importante distinguir entre la morada del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. La morada
La morada permanente del Espíritu Santo no es solo para algunos pocos creyentes, no, sino para todos los creyentes. Hay un buen número de referencias en las Escrituras que apoyan esta conclusión. Primero, el Espíritu Santo es un don para todos los creyentes en Jesucristo sin excepción, y no existen condiciones para tenerlo, excepto que la fe en Jesucristo. Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39 para corroborar. Segundo, el Espíritu Santo es otorgado en el momento de la salvación. Efesios 1:13 para corroborar. Gálatas 3:2 también enfatiza esta misma verdad, diciendo que el sello y la residencia del Espíritu Santo en el creyente tuvieron lugar en el momento de creer. Tercero, el Espíritu Santo mora en los creyentes permanentemente. Una vez más lo voy a decir, permanentemente. El Espíritu Santo es dado a todos los creyentes como un primer depósito o del pago total, o como una garantía de su futura glorificación en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22 para corroborar, y Efesios 4:30. Esto es un contraste con la orden de la llenura del Espíritu Santo que encontramos en Efesios 5:18. Debemos estar tan totalmente entregados al Espíritu Santo que Él pueda poseernos de alguna manera por completo, y en ese sentido ser llenos de Él. Romanos 8:9 para corroborar, y Efesios capítulo 1 versículo del 3 al 14 afirman que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también que Él puede ser contristado. Efesios capítulo 4 versículo 30 lo corrobora, y su actividad dentro de nosotros puede ser apagada. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 para corroborar. No quiere decir que la salvación se pierde en ese aspecto, ojo. Cuando permitimos que esto suceda, no experimentaremos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. El ser lleno con el Espíritu Santo implica darle a Él la libertad para que ocupe cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Produce fruto también, ojo con eso. Luego, su poder se puede ejercer a través de nosotros para que lo que hagamos sea un fruto, pero ¿qué? No que agrade al hombre, sino es un fruto que agrada a Dios, porque Dios lo preparó de antemano, dice Efesios capítulo 2 versículo 10. La llenura del Espíritu Santo no se aplica solamente a hechos externos, también se aplica a los pensamientos más íntimos y a los motivos de nuestros actos. El Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si bien es cierto que como creyentes no podemos perder la salvación, el pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo. Y la obediencia a Dios es lo que mantiene que estemos llenos del Espíritu Santo. Aunque nuestra meta debe ser el ser llenos, como se nos ordena en Efesios capítulo 5, versículo 18, no es el orar por ello lo que nos llena el Espíritu Santo. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros, la comunión con el Padre Celestial, la lectura diaria de la palabra de Dios, el compartir el mensaje con todos los familiares, amigos e incluso con los que aún no conocen el Evangelio. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu Santo todo el tiempo. Cuando pequemos, mis hermanos, inmediatamente debemos confesarlo a Dios y clamar misericordia para que Él siga restaurando nuestras vidas como creyentes, y poco a poco seamos guiados y llenos por el Espíritu Santo. Mis hermanos queridos, que el Señor me los bendiga en esta semana. Oremos, clamemos, pidamos misericordia, siempre en acto de reverencia, y que sea Dios llenando nuestras vidas de su Santo Espíritu. Bendiciones.